esta ocasión tenemos a Alejandro Rogazzi, quien aceptó muy gentilmente parar este caluroso verano sus trabajos actuales y venir a conversar con nosotros sobre su oficio. Su currículum es muy extenso, pero lo que hago es un resumen. Algunos de los presentes lo conoce, ha tenido alguna relación a través de su trabajo profesional. Alejandro Rogazzi es conservador y restaurador, experto en patrimonio, se formó en Florencia, Italia, trabajó en la Capilla Sixtina del Vaticano, estudió agronomía en la Universidad Austral de Valdivia, en Chile, y fue diseñador escenográfico y de vestuarios de la obra Teo y Vicente cegados por el sol, de teatro de la Universidad Católica de Chile. Menciono solamente una obra, pero son 7 de la Católica, sí, sobre todo con Tito Noguera 7, así que por lo tanto también hay un trabajo de escenográfico. Especialista en preservación y conservación de obra histórica, es parte de un grupo selecto cuyo oficio consiste en preservar, restaurar y conservar obras de gran valor. Su taller en el centro de Santiago es un rincón donde el pasado, el presente y el futuro se armonizan para que las próximas generaciones puedan ser testigos de lo mejor de lo nuestro. Si bien nosotros hemos centrado esta charla sobre su trabajo actual, sobre todo sobre su especialidad de la restauración del arte quiteño y cusqueño, que es lo que lo destaca. De hecho, me tocó estudiar alguna vez la serigrafía de San Francisco de Asís, que son 54 cuadros gigantescos, que son únicos en el mundo. Creo que la segunda es de 34. Sí, hay una en Lima que no está la serie completa. Yeah. Hay una en Argentina que es de la misma época, yeah, pero ahí quedan como 12. Exactamente, la nuestra es la más grande del mundo, digamos, y Alejandro la restauró alguna de ellos y de eso nos va a contar. Bienvenido Alejandro, muchas gracias por aceptar la invitación y te dejamos, van a estar aquí y allá con las diapos. No, gracias por la invitación. La idea no es hablar con una metodología muy específica, sino más bien contar un poco la historia de la conservación y restauración de esta serie. Por lo general, en los congresos los temas son muy técnicos y ahora lo voy a hacer un poco menos complicado para jugar un poco con la estética y con la química. Voy a pasar adelante. Bueno, quiero agradecer la invitación que estén acá. Está bastante más agradable que Santiago, porque hoy día salí con casi 37 grados. Bueno, esta serie fue mandada a pintar al Cusco, Perú, y fue donada por el virrey del Perú en el año 1660 y se pintó durante casi 20 años. La primera secuencia salió desde el Cusco, viajó a Lima, de Lima viajó en barco a Valparaíso y de Valparaíso llegó en carreta al convento San Francisco. Ahora, hay que entender que el convento San Francisco tuvo varias épocas, desde los franciscanos fueron los primeros que llegaron a Chile junto con Pedro Valdivia, y la Virgen pequeñita que hay en el altar, que no debe tener más de 15 centímetros, es la que trajo Pedro Valdivia a caballo desde Lima. El convento originalmente eran 4 claustros, que se demolieron 3 cuando se construyó todo el barrio París y Londres, y los terrenos del convento llegaban hasta Avenida Mata. Eso para entender un poco la importancia que tenían los franciscanos en esa época. Estamos hablando de una América colonial, en que Chile era una capitanía, porque ni siquiera éramos virreinato, en que el virreinato importante era el de Perú y Alto Perú, que ahora es Bolivia. Estaba el virreinato de Colombia y Venezuela y estaba el virreinato de México. Ahora, dentro de las series que es esta de pintura, se desarrolló una escuela de arte en el Cusco, que fue la capital inca y después que fue el centro de pictórico colonial, porque todas las congregaciones religiosas empezaron a pedir series para hacer catequesis, porque la mayoría de los indígenas no leían, y los grabados que llevaban eran muy pequeños y el acceso a libros era muy costoso. Entonces empezaron a hacer series de historia de la Virgen, historia de los santos, historia de Cristo. Y esta serie de San Francisco tiene la peculiaridad que es muy particular
porque no es la vida completa de San Francisco de Asís como nosotros lo conocemos, como la serie que pintó el Giotto o Cimabue o Mabue en Asís o en Siena. Es una serie que se homologa con la vida de Cristo y se usan vestuarios y hay una mezcla muy interesante entre el manierismo y el barroco que lo hace muy particular. Ahora, me llamó mucho a mí la atención porque cuando llegó la 13 para el arte, la fundación que a mí me contrató, les convenía a ellos mucho más restaurar en Chile que en Europa. Primero, porque es una serie de 54 cuadros de 4 metros por 2 cada uno, entonces era muy complicado. Segundo, trasladar los cuadros a Europa y el costo en Europa era mucho más, entonces buscaron a un restaurador que supiera las técnicas y trabajé en el claustro durante 6 años. La exposición se llevó a Madrid, se llevó a París y se llevó al Vaticano. Estuvo casi 5 meses en gira por Europa y viajé con el padre Gabriel Guarda, que se murió, y la Rosa Puga, que también se murió, que era la directora del museo en esa época, más el provincial, que era Raúl Alemán, que es el que dio la pasada al acceso a la colección, porque la colección sigue siendo del claustro, o sea, aunque sea patrimonio nacional, mantiene su hegemonía. Empecemos. Sí, porque la gracia que tiene la diapositiva que es casi translúcida. Ya, súper. Espérate, voy a correr esto acá. El claustro, como les explicaba, eran 4 claustros muy similares a estos, los cuales se demolieron, y la serie originalmente estaba en los corredores. Ahora, a diferencia, por ejemplo, de la serie Zapaca Inca, que está en el claustro de las Capuchinas, que sí estaban expuestas en los corredores, pero nunca estuvieron conservadas como en esta serie, que tenían unas tapas de género que permitía que se protegieran del polvo, de la luz y de la humedad. Entonces, a diferencia de lo que nosotros creíamos que esta serie era para ser mostrada para el pueblo, esta serie fue concebida solamente para el uso monástico. Hay que pensar que el convento tuvo hasta 4.000 monjes en esa época. Cuando yo trabajé, habían solamente 12. O sea, esa es la diferencia entre la importancia que tuvieron los franciscanos cuando llegaron a América, porque en el fondo era una orden religiosa mendicante y era mucho más fácil comunicarse ellos con los indígenas que el resto de las otras congregaciones que tenían un interés un poco más de estudio. Voy a buscar mi cosito que está por aquí. Ahora, originalmente el claustro era entero pintado sobre adobe, que prácticamente queda un 2%. La serie se retiró en los años 60 de los corredores y se llevó a esta sala que se hizo especialmente para la colección. El problema es que cuando midieron los cuadros, midieron solamente 4 y no se dieron cuenta que todos los cuadros son distintos. Entonces, por ejemplo, vemos aquí, que es un problema que se podría haber hecho, se fija que aquí uno está encima de otro, porque llegan a tope, entonces, bueno, se quedaron. La pena es que la colección se muestra como una especie de tapicería que debería tener un orden correlativo lineal, o sea, esta sala debería tener 2 pisos para mostrar la serie completa. Ahora, la gracia que tiene la serie es que empieza con la profecía de San Francisco, después aparece con la anunciación y va avanzando a medida, pero se homologa con la vida de Jesucristo. Son 54 cuadros, de los cuales los primeros 33 fueron entregados los primeros 15 años y el resto fue entregado en 1884. Por ejemplo, esta es la muerte de San Francisco, que es uno de los más grandes, y el entierro de San Francisco que está al lado. La diapositiva como que se distorsiona un poco está buscando el foco. La serie en este momento está en pésimo estado de conservación, porque en el claustro se iba a hacer el gran convento de arte colonial chileno para el Bicentenario. Se cambió el tejado, se cambió la instalación eléctrica y se arreglaron las bajadas de agua. Pero en el momento que se iba a firmar el convenio para trasladar la colección Gandarilla al convento, el franciscano que llegó nuevo, el prior, no tuvo interés y anuló el comodato y empezó a vender las colecciones y el museo en este momento, esta sala casi no tiene iluminación
y tiene problemas de escurrimiento de agua. O sea, ahora, la serie se salvó de incendios, revoluciones, repúblicas, terremotos. Hay que pensar que en la Alameda era un ala del, o sea, un afluente del Mapocho. Entonces, el Mapocho se subía por la estación central, o sea, por la Vega Central, y en Plaza Italia bajaba por la Alameda, cosa que después se amorelló el río, y el convento no se inundaba porque estaban las clarisas que estaban en los espacios donde está ahora la Biblioteca Nacional, y el convento de los franciscanos en el lugar que existe hoy día, que es el lugar original. Esta, por ejemplo, es el estado de conservación de uno de los cuadros. O sea, los rajones son bastante obvios y el daño es evidente. Los cuadros fueron restaurados por lo menos 5 veces o 6 veces. La última intervención grande que se hizo, lo hizo Ramón Campos Larena el año 60, cuando junto con la Rosa Puga, la Malú del Río, Agustín Gandarilla, Joaquín de Gandarilla y Paul Fring decidieron fundar el Museo Colonial de San Francisco. Ahí es cuando ellos deciden sacar la colección de pintura de los corredores y hacer esta sala especial para albergar la colección. Bueno, el daño es evidente, pero hay daños en conservación y restauración que son daños activos y daños pasivos. En este caso es un daño pasivo, puede mantenerse así por siglos y se puede restaurar absolutamente. La gracia que tiene, voy a explicar porque para mí es uno de los más interesantes, que tiene primero una analogía muy rara con un cuadro que yo pillé de Van Dyck, que él pintó, que es el retrato de la mujer virtuosa, que es el retrato de una esposa que muere muy joven a los 19 años, que es un cuadro que se pone muy de moda en 1630, 1920, y de alguna manera para entender cómo estaban las modas en Flandes y con América, y el cuadro es este, o sea, es el estado de conservación. Entonces, toda la serie se basó en grabados flamencos y se agrandaron a través de cuadriculado o del negativo que se proyecta a través de la luz solar, pero al mismo tiempo cambió todo porque ellos permiten mezclar, por ejemplo, en este hay 5 escuelas. Primero está, que es la mezcla que tiene la colección, que está. Todo el fondo son paisajes casi flamencos del 500, del 600, que es pintados con el celeste y el verde. Después tenemos todo el primitivismo sienés, que es la pintura antes de Giotto Cimabue. Después tenemos todo el barroco, que se junta con el manierismo. Vargueños, cusqueños de la época, esas cerámicas son del Cusco, producidas ahí. Y después tenemos todo el tenebrismo, que tiene que ver con el trabajo. Ahora, el vestuario y la alfombra corresponde perfectamente a un tejido de Flandes, pero el traje de Doña Picha, que es la madre de San Francisco, que es anunciada por el ángel, corresponde a la moda del virreinato del Perú, que era la misma moda que existía en Chile en esa época. Estoy hablando de las clases altas y de toda la aristocracia colonial de esa época. Entonces, eso permite, por un lado, tener una lectura muy armónica de la pintura para explicar de qué se trata a la gente que no lee, pero al mismo tiempo mantiene textos que dan a entender de qué se trata. O sea, tiene una función estética y una función pedagógica. Ahora, cuando se mostraron estos cuadros en Europa, que es mucho más reconocible allá los estilos que acá, les llamó mucho la atención cómo ellos habían solucionado la perspectiva y algunos trampantojos o algunos parangones, o sea, trampantojos me refiero al uso de la perspectiva en el lugar espacial. Y las escuelas cusqueñas primero trabajaron con pintores europeos. Entonces, a la diferencia que nosotros pensamos que la pintura cusqueña es muy primitiva, no. La pintura, mientras más antigua, colonial, americana es mucho más europea, y a medida que van pasando los siglos se va volviendo mucho más ingenua
porque en el fondo las escuelas empiezan a tomar protagonismo, ya sea la escuela de Quito, la escuela del Cusco, la escuela de Lima, y nosotros prácticamente no tuvimos pintura y Argentina muy poco tampoco, porque estaba directamente relacionado con donde estaba el poder económico. O sea, pensemos que de Potosí, el alto virreinato, salieron casi 180 toneladas de oro, solamente de Potosí. Entonces, obviamente, en el Cusco y en las ciudades coloniales más importantes americanas, estaba directamente relacionado con la minería. Nosotros a lo más vendíamos grano o charqui, porque ni siquiera el mar no se contaba. Este es un detalle de la limpieza con bisturí, porque las limpiezas se hacen de dos maneras. Una en forma mecánica. Espérate, algo está pasando aquí, me estoy yendo de adelante para atrás. Se hace en forma mecánica y en forma química. Este caso, que son donde están los escritos, fue mucho más complicado porque no estaban pintados al óleo, sino que estaban pintados a tinta. Entonces hubo que fijar la tinta antes de levantar el barniz. Cuando uno limpia mecánicamente, uno va levantando los estratos de barniz en forma mecánica, pero cuando uno limpia químicamente, uno hace una triangulación. O sea, primero uno tiene que buscar el solvente que diluye la resina del barniz. Después se busca el porcentaje de resina que se aplicó en el barniz, al 5, al 10, o al 20 o al 30. Y después que uno tiene esa triangulación, uno tiene el neutralizante de ese barniz específico. Porque la gracia de limpiar químicamente un cuadro es sacar el barniz sin tocar las capas pictóricas. Ahora, el problema es que muchas veces en pintura caballete los pintores pintan con barniz. Y eso hay que hacer un test antes, porque cuando el barniz tiene pigmento, ya es constitutivo de la obra, que no se puede sacar. Lo otro es que muchas veces, por ejemplo, estos cuadros tenían hasta 4 capas de barnices distintos. Entonces, son cuatro formas químicamente de sacarlo sin dañar los colores originales. Me dan un ejemplo de cómo, en ese caso de las 4 capas de barniz, cómo llegas a saber qué barniz es el 1, cuál es el 2, cuál es el 3. Es que, a ver, cuando es la misma resina, un solvente sirve para todo. Y el más que el solvente se diluye según el porcentaje que se aplicó. Y cuando hay un barniz que tiene otra resina, el solvente que tú estás aplicando no funciona. Entonces tienes que buscar el solvente específico. Entonces en el fondo estás trabajando con pura química. Pero al mismo tiempo, tú no puedes remover un barniz, el barniz 2, por ejemplo, con un solvente que sea más fuerte que el barniz 1, porque puedes pasar para abajo y dañar la capa. Entonces tú tienes que ir trabajando primero por capa y con una expertise tal en que estás trabajando por centímetros y estás neutralizando, no puedes perder ni un segundo porque es lo más complicado. Perdón, ¿Sí? en la cartela que estaban mostrando antes, había una parte que ya estaba limpia. Claro, ahí se sacó el barniz y... La parte superior izquierda. Claro, exactamente, pero como te digo, pero las letras fueron pintadas, entonces la tinta de la letra hubo que consolidar para que el solvente que tú aplicaras no dañara la pintura. Claro. Este es otro caso, por ejemplo, los cuadros lo más probable es que se trasladaron entubado, los bastidores son de jacarandá y los marcos también son de jacarandá. Ahora, la gracia de los bastidores, o sea, de los marcos, que era laminadora, una muy buena laminadora hecha en el Cusco, es que eran prácticamente planos, porque como tenían tapa, la idea es que se sellara, que se provocara un vacío. Ahora, la gracia también es que cuando uno saca los marcos, que el marco protegió la pintura, porque la pintura, a diferencia de actual, que nosotros ponemos tachuelas por el borde y pintamos hasta el borde y vemos hasta el borde, El marco te tapó. el marco tapó porque lo que hicieron ellos fue pegar la tela sobre el bastidor, cortar lo que sobraba y ponerle el marco clavado encima. Entonces eso permitió que el color original se mantuvo intacto abajo. Ahora, el daño que nosotros vemos arriba no es tal porque es el barniz que está oxidado. Como la obra no fue expuesta ni a la luz, que la luz tiene ultravioleta e infrarrojo y daña los pigmentos, prácticamente los colores se mantuvieron intactos, excepto algunos que se... Eso para el restaurador porque tiene los colores originales. O sea, tú tienes... No, copiar no, tienes la referencia del color original.
Ahora, también hay que entender que estos cuadros tienen casi 400 años, esas pinturas. Entonces ya hay un cambio físico-químico que es inherente a la técnica. Y pensemos que el óleo es una técnica que es una mezcla entre aceite y pigmento. La acuarela, por ejemplo, es pigmento y goma arábica. El temple es pigmento y huevo. La encáustica es pigmento y cera. El óleo como técnica, que lo inventaron los flamencos como en 1400, porque antes no existía, la gracia que tiene una base libre. Y eso permite que, por ejemplo, una pintura al óleo se termina de secar al tacto a los 80 años. Porque si la pintura todavía es elástica, y a medida que las telas se mueven y se contraen con la humedad y con la temperatura, cambio de temperatura verano-invierno, la capa pictórica se mueve, pero cuando la capa pictórica pierde esa elasticidad, se cuartea, que son esas líneas que nosotros empezamos a ver después. Ahora, el cuartelado también depende del tipo de base de preparación que hicieron, porque si la base de preparación está mal hecha y tiene mucha más cola, se va a cuartear mucho antes. Aquí vemos, por ejemplo, tenemos el bastidor, la unión de espigas, se me corrió, es que no puedo volver para atrás porque no lo tengo. Bueno, pero está el bastidor con la unión de espiga, tenemos la tela entre medio y tenemos el marco. Ahora, desgraciadamente, las tapas las usaron para leña, los monjes, porque decidieron que los cuadros había que mostrarlos sin las tapas, que por último podían dejar uno como muestra testigo. Yo me acuerdo del patio como estaba con todas las tapas que no lo veía. No, porque los cuadros, las pinturas se salvaron precisamente porque se mostraban solamente una vez al año, que era para el día de San Francisco. Claro. Entonces estaban expuestos a la luz una semana al año. Y eso protegió las capas pictóricas. Por ejemplo, la serie de Zapaca Inca, que estaba en la Capuchina, estaba absolutamente dañada porque hay un nivel de oxidación de los pigmentos con la humedad. Y el daño a la luz que es irreversible. O sea, ahí no se puede hacer absolutamente nada. Y esa serie la pintó el mismo pintor, porque acá pintaron cuatro autores conocidos. Ahora, pintores conocidos son Basilio Santa Cruz, que hizo los primeros 12, después Zapaca Inca y Medora Perón de Oltín, que es otro. Ahora, esas escuelas eran muy particulares porque los maestros solamente pintaban las caras y las carnaciones. Habían otros pintores de segunda que pintaban, por ejemplo, todos los drapeados y las telas. Habían otros que pintaban los fondos, entonces, por eso que tenían esa cantidad de producción. Piensa que estaban entregando para todo el virreinato, o sea, estaban entregando para Argentina, para Chile, para Brasil, o sea, todo América se estaba nutriendo con la... Fábrica de cuadros. Claro, era una manera de fábrica de cuadros, pero la gracia que permite, por ejemplo, esto, pues los cuadros son preciosos, o sea, San Francisco está enfermo, entonces llega un arcángel con una guitarra española de 12 cuerdas a tocarle a San Francisco para que se le pase, ¿me entiendes? Y eso es, o sea, tenemos el Espíritu Santo, o sea, el Dios Padre, o sea, ¿cómo se llama? El cordero místico, están los monjes, no. Ahora, el trabajo de las encajes, los brocatos, la seda, es increíble. Entonces, esto saca de contexto el grabado europeo que llegó, y ellos se permitieron ciertos lujos de pintar a usanza americana, o sudamericana, o colonial. Por ejemplo, aquí hay un detalle de cosas que, por ejemplo, que no se notan, que no se tocan. Claro, es parte de la manga, pero hay un daño tácito que, por ejemplo, es tan ínfimo que se deja que es parte de la pátina del cuadro, que no es necesario retocar. Porque los cuadros tienen 4 metros y por norma uno ve el doble o el triple de la altura. O sea, si el cuadro tiene 2 metros, uno, para poder apreciarlo bien... ¿Son las manchitas café? Son esas manchitas... aprendí otra cosa. Espérate, bueno, pata. Claro, esos son pequeñas abrasiones que la verdad que en esta diapositiva molestan, pero cuando tú ves el macro, prácticamente es innecesario. Ahora, porque parte del trabajo de restauración, por lo menos en mi caso, es la mínima intervención. O sea, es tocar lo mínimo posible la obra,
porque la verdad que en 50 o 100 años más va a venir otro restaurador que los va a intervenir de nuevo, en que los materiales que tienen que ser compatibles con los materiales originales de la obra, en que la reversibilidad de los materiales que yo uso no dañe la obra y que la diferenciación en que lo que yo haga se note entre lo que es original y lo que es falso. ¿Sabes qué me gusta más a mí? ¿Ah? Esa pátina que limpio entero. Es ¿Cómo me pasó con la Sixtina? Es que, bueno, la Sixtina antes y después. es que sabe lo que pasa, que el problema de la Sixtina era otro. El problema de la Sixtina es que en la Sixtina empezaron a limpiar las lunetas, que es lo último que pintó. Porque él se demoró 12 años. Entonces, en la primera parte de la Sixtina es dibujo coloreado. Después es dibujo con color y al final es puro color. Y lo primero que limpiaron fue lo último, que es lo último que hizo, porque él al final empezó a pasar calcos y dibujó sobre dibujos previos. Pero lo último que pintó, lo pintó ni siquiera sin dibujo previo, porque ya estaba pintando, o sea, estaba absolutamente en otra. Pero cuando uno ve el contexto general, entiende por dónde iba el cuento de él. Ahora, el fresco, a diferencia de esto, no se barniza, porque es pintura al fresco. Lo que hicieron los curas en el Vaticano fue barnizar el fresco, porque como era la sala de audiencia de los embajadores, había que calentar la Sixtina y todo el humo, entonces ya a los 15 años estaba negra. Entonces cada cierto la limpiaban con una esponja hasta que al final se les ocurrió barnizarla, pero el barniz después se volvió amarillo y todo lo que se escribió de la Sixtina durante casi 200 años no era la Sixtina, porque no era una Sixtina ni broncina, ni escultórica, ni armónica, ni romántica. Era un otro que al sacar la pátina apareció lo que era originalmente, que era una pintura del 1500. Este es el estado de los cuadros por atrás. O sea, acá chorreaduras de agua, o sea, todas las pestes. Ahora, el problema es que todo eso se traduce en desprendimiento de capas pictóricas por delante o oxidaciones. Ahora, en algunos casos, cuando venían, había un protocolo que me explicaba el prior, porque eso está escrito en los anales de la biblioteca, en que los cuadros se sacaban y se secaban al sol. No quedaban colgados en el muro porque si no se hubieran descascarado entero. Este es otro cuadro que es precioso. Te fijas que la perspectiva absolutamente, o sea, no tiene, es un chiste. Es absolutamente naif. Porque los grabados hechos por Devos o Grie, que son 4 o 5, que son los que hicieron los grabados en los cuales se basó esta serie, son maravillosos. Pero los grabados tenían 12 centímetros por 5 y estos cuadros tienen 4 metros por 2. Entonces ellos se permitieron lujo. Ahora, esta parte es San Francisco volaba por el convento, entonces Fray Bartolomé le pisa la boca a San Francisco para que no vuele más, como castigo. Porque se suponía que volaba por los claustros. Y esa es la historia de este cuadro, que es de un claustro, se supone que nací, que de así no tiene nada, porque hay unas arpías ahí, barroca, el jardín, ¿me entiendes? Las flores corresponden, es todo un constructo que es muy extraño, pero es la gracia que tiene esta serie. Perdona, pero esa obra está hecha aquí en América. Sí, en el Cusco. Todo está... ¿Quién la pintó? ¿Se imaginó? A ver, hay 5 pintores que llegaron al virreinato, que cuando se armó la escuela de pintura del Cusco, que era Bernardino Vitti, Melchor Pérez de Holguín, son varios. Y ellos traían todo el manierismo. Pero el manierismo como estilo es muy complejo porque es muy sofisticado. Tiene mucha trampa, tiene mucho simbolismo. Pero cuando aparece el barroco y en el Concilio de Trento deciden usar el arte contra la reforma, la contrarreforma, deciden usar el barroco como una técnica de catequesis. Porque es bastante más simple y es color y son escenas prácticamente cotidianas. Entonces la idea es que los criollos, no los criollos, sino los mestizos y todas las castas que habían, que eran como 25, primero se eran identificados con los cuadros porque eran las mismas ropas que ellos veían. Y segundo, que la comida, la platería, las escenas costumbristas eran las plazas coloniales americanas. Claro. Aquí es otro caso que tiene que ver con los rezanes, que son las masillas que se ponen una vez que
que es para nivelar las capas pictóricas. Que ahí hay otro juego, porque las masillas por lo general se copian las texturas. Porque si tú dejas la masilla plana, va a brillar más que el resto. Entonces se llaman resanes. Ahora, la gracia del resane es que el resane tiene que ser más blando que la capa pictórica, por si es que se mueve la tela, lo que se quiebre es lo que apliqué yo. Y no aplicar una resina epóxica, que se puede caer el cuadro entero y la masilla va a quedar intacta a 200 años. Entonces ese es un poco el juego. A eso me refiero de compatibilidad con materiales y de reversibilidad, para que alguien la saque sin dañar la obra y aplique otra que quizás en 100 años más va a ser bastante más efectiva que esta. Aquí estamos hablando de lo que... Te fijas que las obras tienen textura. Ahora, la tela con que se pintó es cáñamo. Claro, exactamente, porque todos los paños fueron hechos a telar manual. Entonces están unidos, invertidos, o sea, están unidos por atrás y las costuras son... Entonces hay paños que están por la mitad, hay telas que están partidas por la mitad, o sea, son 2 paños, hay telas que tienen... Entonces ellos iban usando los restos para ir armando los paños para conseguir los 2 metros por 4. Entonces cuando yo hago la masilla, lo que yo hago es que con una silicona yo copio el negativo. La textura. Exactamente. Y cuando yo tengo la masilla fresca, yo le pongo la textura encima y nunca queda tan igual. Pero, porque si yo sobre esto aplico una pasilla lisa, No, horrible, te queda brillante. va a ser brillante, porque ahora, el tema barniz es mucho más complicado, porque los barnices, según la tela, chupa más, chupa menos, ese es otro tema. Estos son el estado en que estaban los bastidores por atrás, un desastre, porque tenía clavos, entonces lo que se hizo en el fondo fue reforzar las esquinas y tratar de eliminar todo lo que deformaba el plano por delante. Y eso fue un trabajo con un albañil que estuvimos meses. La consolidación, por ejemplo, este es un borde, ahí llegaba el marco y apareció un ángel atrás, que en este caso se está consolidando con cola a un 2%, que es el mismo material constitutivo con que se hizo la imprimatura. Entonces yo estoy usando materiales compatibles. No estoy usando una imprimatura de acrílica. O sea, es la misma cola de conejo, de cartílago de conejo, que se usa para pegar la capa pictórica de nuevo. Porque como fue concebida de esa manera, se calzan inmediatamente. Ahora, sí, eso de la compatibilización de los materiales originales con los modernos. Yo imagino que en esa época no había acrílico, no había... No, por eso, o sea, el óleo como técnica es aceite con pigmento. Está pintado al óleo. O sea, ya en Flandes se había inventado la técnica hace 200 años. Carlos V, que en esta época era dueño de Flandes, era rey de Flandes. Entonces, por eso usó mucha influencia de pintura flamenca a los virreinatos, y por eso que estos grabados de Amberes y de Brujas y de Bruselas llegaron a América, porque eran series de grabados, y en base a los grabados, yo desgraciadamente no los tengo acá, porque en el Power yo lo explico, pero no lo quise traer porque era demasiado técnico. Entonces ellos se basaban con grabados muy pequeños, de 10 centímetros por 15, y cuadriculaban y ampliaban, o usaban la cámara oscura, que ya se usaba en esa época, que tú ponías en el grabado y se proyectaba en forma invertida con luz solar y podías hacer un dibujo esquemático y después ellos remataban el dibujo. Pero la gracia es que todas las carnaciones, los brocatos, es de invención americana. Este cuadro también, te fijas, tenemos sobre la mesa ajíes, frutas. O sea, hay toda una platería colonial. Ahora, esta historia es maravillosa porque él lo invita, no me acuerdo bien cómo se llama los dueños de casa, y uno de los hijos de ellos había muerto en una caldera mientras lavaban ropa. El niño de 2 años se cayó dentro del agua hirviendo y murió. Entonces a San Francisco lo invitan a comer, San Francisco hace el milagro y el niño sale vivo dentro de un cofre, de un arco. Entonces son cosas que eso jamás estuvo en la historia de San Francisco de Asís, estamos hablando de Italia del 1200. Y esta es una historia americana, imaginario del colectivo
americano para explicar lo dadivoso que era San Francisco con los milagros. O sea, esto es una cosa muy didáctica para poder... Exactamente. Fíjate, este es el santo que apareció, el bastidor, el marco llegaba hasta ahí. ¿Te fijas? Que en el fondo es el ángel con la espada de fuego que los echa a todos del paraíso por pecadores. Pero el ángel no está en el cuadro. ¿Esos marcos se pusieron en Chile? Sí, acá. Venían las telas sin los marcos. Tenían las telas. Ahora, lo más probable es que las tiras venían enteras. Se armaron los bastidores, se encolaron los bastidores, se pegó la tela sobre el bastidor. Y luego encima el marco. Encima del marco y cortaron todo lo que sobró. Bueno, pero debe haber tenido un margen de error de 5 centímetros, 4 centímetros. Pero al poner el marco se perdió este personaje. Por eso lo estoy mostrando. Este es San Francisco niño que reparte el pan. Aquí esto tiene que ver con las típicas restauraciones hechas antes. Por ejemplo, que hay toda una serie ahí de óleo que se sale del cuento. Entonces lo que uno hace es retirar el pigmento, que no corresponde, sacar el parche y recuperar con masilla negra, porque este cuadro tiene una imprimatura negra. Hay muchos cuadros que tienen imprimación café y otros que tienen imprimatura negra y otros roja. En este caso la imprimatura es negra, entonces la masilla es negra para dar el color. ¿Te fijas que es la misma moda de Reinato? No, es que los trajes son... Ahora, yo los invito, uno llega al convento de San Francisco de Santiago, en la Alameda, te metes al patio y atrás está esta serie, que no la conoce nadie, por suerte, porque se salvó para el estallido, porque lo habrían quemado en 2 segundos, o sea. ¿Ah? Entonces está lleno de ajíes, de frutos exóticos. Este es el cuadro. Entonces está la hermana de San Francisco, está la mamá de San Francisco, está el papá de San Francisco, vestido de usanza, con toda esta platería maravillosa. Es que la perspectiva, es que la gracia que tiene es ese horror. O sea llevar al Vaticano una mala copia de pintura europea que lo han hecho bien durante 2000 años, la gracia de estos cuadros es precisamente eso, que tiene una cosa tan naif, tan de nosotros del 1600, que eso lo hace interesante. Por eso que esta fundación decidió llevar esta colección. Y además que piensa que cuando se inauguró en Madrid, Fernández, que era el embajador, había sido embajador en Madrid, dejaba la embajada, se iba a Inglaterra, y era el 18 de septiembre. Entonces para la inauguración habían 3000 personas. O sea, fue con bombo de platillo. El padre guarda llegó con un hábito que yo pensé que venía bajando del Olimpo, no sé a dónde, porque se puso todo el joyamen, todas las cruces y todas las cosas. Entonces y eso es lo interesante de esta serie, porque en el fondo quizás lo aprecien más ellos que nosotros, porque nosotros lo vemos como un error, pero ellos lo ven como una excentricidad. Ahora, por un lado están todos las calles coloniales, las platerías, ¿me entiendes? Son los mendigos, San Francisco, el papá de San Francisco, la mamá y la hermana. Esa es Santa Clara, que está vestida a la moda del virreinato del 1600. No, los cuadros son, y además que estaban amarillos, negros, bueno, lo vamos a ir viendo. ¿Qué es lo que dice la cartela normalmente? ¿Explica lo que... Explica la bondad de San Francisco desde niño, que San Francisco primero empezó a entregar pan, después empezó a entregar las telas de papá. Yeah. Después se enajenó y se fue a las calles que es una orden mendicante. Después congrega un montón de locos que van del Papa y el Papa les da la orden como... No, se empieza así. Claro, son cuadros que tienen un valor pedagógico. Pero más que catequesis, son las cosas mucho más raras, porque en el fondo son escenas cotidianas para que quien los mirara se sintieran identificados. Para acercar a la gente que era analfabeta y que no tiene acceso a la religión. Y no podía leer, claro. Claro. Ahora, la gracia es que tiene la doble función.
O sea, el que lee. Lee la cartela. Claro, y el que el otro le lee y le explica, aunque no sepa la historia, en la cartela. ¿Ah? Es que son mendigos, entonces están... ¿Cuál? Él. Estos talleres en el Cusco, Seguro, es que también piensa que son gente de las calles, o sea, son mendigos. Claro. oye, los talleres en el Cusco, muchos de los aprendices eran indios también. Es que esa es la gracia. Por eso que empieza a cambiar... Una cosa más naive. Claro, empieza a cambiar cuando los indígenas se vuelven maestros, empiezan a cambiar la iconografía. Y no, entonces, cuando nosotros hablamos de pintura colonial primitiva, pensamos que mientras más primitiva es más antigua, y al revés, mientras más del 800 es más primitiva. O sea, la pintura colonial americana, mientras más europea, es más antigua. Claro, porque luego entró la mano de los nativos. Que Exacto, pero este es justo el periodo de transición en que usa la iconografía europea, pero ya están empezando a pintar por su cuenta, manteniendo las proporciones entre comillas también. Aquí, por ejemplo, hay un daño, esto se llama daño antrópico, que es el típico trajeado. San Francisco también le cortaron el cuello con un cuchillo. Ese era el daño que tenía, que lo vimos recién. Ahora, normalmente yo, para pintura colonial, en vez de trabajar con línea, porque la diferenciación de la restauración tiene que ver en que se note, pero que se note a cierta distancia. A ver, si yo estoy restaurando un cuadro en que la pérdida es más del 20%, yo no puedo neutralizar ese 20% y que piensen que yo estoy pintando como el pintor. Claro, porque tú pasas a ser el autor del cuadro. Exacto, lo que yo estoy haciendo en el fondo es neutralizar el daño y diferenciar mi trabajo respecto al trabajo del autor. Y yo normalmente lo que hago en pintura colonial trabajo con puntillismo, más con rigatino. Entonces uno... Este sistema es algo nuevo, ¿no? Antes trataban de exactamente. al original. O sea, exactamente. Cuando Luego yo llegó un movimiento de que se note cuando yo llegué a Florencia, que fue un periodo muy raro, en los 80, era un boom de la restauración porque eran más importantes las restauraciones que la obra. Porque se volvieron todos locos restaurando. Y la Casasa, que fue mi profesora, es la que inventó la rayita. Después los CNS inventaron las comitas, después los franceses inventaron... Entonces, tú puedes diferenciar las restauraciones según las técnicas con que se neutraliza. Ahora, yo en ese sentido, me da lo mismo, busco la forma en que sea menos invasiva del original. Porque la idea también es que hay muchas restauraciones en que la gente iba a ver los trabajos de restauración y no veía la obra. O sea, bueno, ahora ya como que se estabilizó un poco y pasó ese periodo de boom de la restauración. Está restaurado, ¿no? Sí, sí. Esto, por ejemplo, es el bautizo de San Francisco, que ya no puede ser más apoteósico, con los arcángeles con las alas de las plumas del trópico, del Amazonas. ¿Ah? Sí, rojos, verdes, amarillas, son maravillosas. El traje de la mamá, por supuesto, de época. No, es que la serie es preciosa, de verdad. O sea, esta serie debería estar en una sala especial, separado cada cuadro, climatizada, por lo menos mínimo medio metro, explicando cada... yo diseñé unas bisagras para poder levantar los marcos. Y los curas no me dejaron. Porque todas estas partes tapadas, que no están en todo, para poder correrle el marco, ver el cuadro y después lo volvía a poner. No les gustó para nada, por supuesto. Bueno, este es el nacimiento de San Francisco de Asís. Bueno, aquí vamos a entender un poco lo complejo que son los cuadros. Yo antes hablaba de trampantojo, y el trampantojo son los efectos de perspectiva, por ejemplo, el perro, los planos, cómo se usan, para generar las dimensiones, la dimensionalidad, que no es una perspectiva de renacimiento. Aquí no hay punto de fuga. Cada zona tiene un punto de fuga aparte. Ahora, lo bonito de esto es que aparece otra palabra que se llama parangón, y el parangón son escenas dentro de un mismo cuadro. En Flandes, cuando empiezan a pintar naturalezas muertas, por ejemplo, habían pequeñas escenas de paisajes
Y ese parangón, que es esa escena, llega un momento en que se vuelve un estilo y se inventa el paisaje. Y es la época en que se inventa el marco, porque al principio no existía el marco. Entonces, aquí tenemos primer parangón, que es ese, que es que los echan del paraíso, con el ángel que estaba tapado. Segunda escena, que es la escena del infierno, que está ahí. Tercera escena, que es acá. Tenemos otra escena que se hace una homologación entre el nacimiento de San Francisco y Jesús. Y atrás hay una estrella de David, que es un punto de fuga, que es aparte, que es otra perspectiva, y arriba hay un rompimiento de gloria, que es otro. Entonces, en el fondo, en este cuadro tenemos 5 parangones, que son cuadros distintos dentro del mismo cuadro, que cuentan historias distintas, pero dentro del mismo contexto. O sea, el contexto es el arcángel que muestra, porque aquí no se ve, pero en el fondo está mostrando en el hombro de San Francisco que tiene la cruz roja, que es el signo de divinidad. Y se la muestra a la madre, que ya lo tuvo, pero al mismo tiempo la madre está pariendo allá atrás, y al mismo tiempo está Jesús pariendo con María y José, con la estrella. No, entonces hay un juego de perspectiva. Entonces aquí uno se entiende un poco la complejidad en que toda esta cosa que parece un poco naif, no es tan naif. Es mucho más compleja de lo que uno cree. Porque en el fondo se están contando 5 historias al mismo tiempo. Que el fin es el nacimiento de San Francisco. Alejandro. Sí, pero también creo que se refleja se puede comprender cómo era la espiritualidad de la época. Ah, claro. ¿Cierto? Una concepción de la religión y de todo el mundo espiritual. Claro, porque en el fondo lo que hace el Concilio de Trento, o sea, está hablando de Julio II, él lo que hace es usar la vida de los santos y la vida de Jesús y de la Virgen en una forma didáctica, pero al mismo tiempo de una forma muy simple, en que la teología se puede entender si tú la explicas, pero que el discurso es tan directo y tan simple que no es necesario meterse en aguas profundas para un tipo de gente que en el fondo quiere ser cautivado por esta nueva religión. Piensa que ellos son indígenas, o sea, mezclar la Pachamama con la Virgen María fue un trabajo feroz, que son todas las vírgenes coloniales, de ahí viene. Y la Pachamama es la madre de la tierra, y la Virgen María es la madre de Dios, de Jesús. Entonces hubo una homología yo no soy teólogo, pero viendo esto uno te va a entender que el discurso no es tan simple. Que tiene doble lectura, tiene triple lectura, y más encima, si tú te metes en las escrituras, tiene 5 o 6 discursos más, que yo no soy capaz de leerlo, porque yo no soy ni tan religioso ni tan teólogo. Pero se logró el cometido. Exactamente. Primero llama la atención que se siente identificado y homologar. Alejandro, Sí. la didáctica tiene que ver también con la didáctica tiene que ver con la complejidad, la teología de la época, porque Exactamente. explicarle a la población indígena lo que es el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, que es único e indivisible. Hay un cuadro en Bellas Artes en Santiago donde aparece un señor de barba con 3 cabezas. Claro, incluso hay cuadros que están pintados con 3 perspectivas, en que hay una nariz, pero el cuadro tiene 3 ojos. Entonces es la Trinidad. Ahora, la Trinidad se decidió no ser representada nunca más. Y se cortó porque la Trinidad era muy compleja y en vez de solucionar problemas, generaba problemas. Entonces se decidió no representar la Trinidad nunca más, que fue otro concilio, y la sacaron de cuadro. Entonces cuando nosotros vemos la representación de la Trinidad de esa manera, sabemos que es de un periodo para atrás, porque esta cosa también fue evolucionando, porque también había mucho interés económico de por medio. Te fijas que ahí está el arcángel que le muestra a la madre el símbolo divino. Y allá está la Virgen María vestida como cualquier señora cusqueña, hacía un chiste. ¿Te fijas que las alas son maravillosas? Claro, las plumas. Las plumas de los pájaros tropicales. Pero está bien que fueran complejos los cuadros porque estaban destinados a la formación de los propios franciscanos. Claro, no, y además que piensa que, o sea, todavía,
tú vas a la iglesia de San Francisco, para el día de San Francisco, y la gente llega con los canarios, con los perros, que queda un escándalo dentro del convento, porque los perros pelean contra los gatos, los canarios quieren se les arrancan. O sea, los hamsters, o sea, está lleno de niños que llevan sus animales. O sea, la tradición se debe hacer. Imagina lo que era eso en el 800, en el 700. Ahora, el único cuadro que no hay de la serie es San Francisco con los animales. Alguien se lo robó. No está San Francisco hablando con el lobo y con los pájaros. No tengo idea, pero no está el cuadro ícono de esta serie. Que San Francisco es el santo de los animales. ¿Y hay referencia de que el cuadro... No se sabe, no se sabe, no está. San Francisco habla con el lobo. La abuela que esculpió a San Francisco del Lobo. No, y Fray Pedro Sobercasó también. ¿Sí? Tiene esa serie maravillosa. O sea, es San Francisco con el lobo y todos los pájaros, pero tienen una fiesta arriba de su cabeza porque están felices. Ese cuadro no está. Algún obispo o alguien se lo tiene que llevar para su casa. Esto también es para ser mostrado con el marco para moverlo. Increíble. Algo pasa con la diapositiva que se... Ahora, uno ve las manos de los pintores, porque hay pintores que son muy, muy técnicos, pero hay otros que son más sueltos, que ya están pintando de otra manera. Aquí se ve, por ejemplo, el daño que veíamos por otro lado de los cuadros, en que los escurrimientos de agua se traducen en pérdidas de color por delante. Aquí en este caso, aquí había un repinte que tapaba casi la mitad del cuadro. Entonces lo que se saca todo lo que no es y se vuelve a hacer como se debe. Aquí hay otro tipo de daño, ¿ves? Que es un tipo de desprendimiento que tampoco es tan molesto. ¿Ves que es una parte limpia y la otra...? Claro. Entonces, porque las fases de preparación se hicieron de distinta manera, las telas que se usaron no fueron las mismas, o sea, hay un margen de error. Los cuadros tienen parche, tienen costura, tienen incluso periódicos de 1890, o sea, siempre la serie se estuvo manteniendo. Había unos parches hechos seguramente por monjas, con unas puntadas increíbles. O sea, yo eso lo guardé, pero para poder corregir la parte delantera había que sacarlo. O sea. Sí. ¿Pero algunos de los modelos que aparecen en los cuadros son americanos o son copias de cuadros europeos? No, la concepción general es europea, pero todos los modelos son interpretación del Cusco. ¿Pero son modelos reales? No, son imágenes idealizadas. Ahora, por ejemplo, la primera que les mostré, que es la Anunciación, que es Doña Picha, que es la mamá de San Francisco, que viene el ángel y le anuncia que ella va a ser madre, está sacada de un retrato de Van Eyck, de una mujer muerta, que es la mujer virtuosa, que se hizo muy de moda retratar muertos. Y es igual. Entonces uno va a entender que aunque había un océano de por medio en que los barcos se demoraban meses en llegar, había un intercambio cultural muy fuerte y esta serie fue influenciada por el arte europeo de esa época. Claro, está el marco dorado, están los clavos coloniales que se mantuvieron y, por ejemplo, hay cuarteados de la capa pictórica que en este caso, por ejemplo, se consolida, pues no se sigue cayendo, pero se deja así. O sea, ya hay una pátina general y además que yo creo que estos cuadros son más bonitos ahora que cuando fueron recién pintados. Porque cuando están recién pintados tienen que haber sido chillones, muy fuerte, y cambio ahora, con los siglos, con las pátinas, con los cambios, tienen una pátina y tienen una profundidad, tienen otro tono que yo creo que les funcionó. Pero eso también se le da a la pintura nueva con las veladuras, ¿no? Tú puedes Sí, lograr esos efectos. O sea, a mí me pasa, por ejemplo, cuando me pasa, por ejemplo, te mando Juan Francisco González. Juan Francisco González es muy difícil restaurarlo, porque Juan Francisco González pinta con 5 técnicas al mismo tiempo. O sea, pinta con empastes muy gruesos, pero hay ciertas veladuras que son casi como acuarela. Cuando tú restauras con el mismo y limpias, te echas ahí las veladuras y arruinaste el cuadro. Entonces yo recuperar esa pátina es tan difícil que por lo general yo lo que hago es usar barnices que están oxidados.
que tienen 100 años metido en un frasco. Y te dan- Y yo en vez de retocar, aplico barniz oxidado ahí y recupero un poco el color que se perdió. Claro, Porque el pigmento que se fue con esos barnices es irrecuperable. imposible. Ahora, entonces tú diluyes los solventes en 5 maneras y vas trabajando según el color, porque cada color tiene un solvente específico, y estás sacando el barniz según la técnica en que se aplicó el óleo. Estoy hablando con Francisco Te he González. visto en tu taller. Limpiando así con- Turnio. Eso es de pedacitos de uno por uno o algo por el estilo. Con un cotonito. No, con un se va cotonito no, limpiando. no, yo trabajo por colores. Entonces, por ejemplo, los blancos son más estables. Yo normalmente las pruebas las hago sobre los blancos. Y después voy pasando. Y los más difíciles son los verdes y carmines. Y los azules. Entonces, cuando yo tengo ya la pócima hecha, empiezo ya a trabajar con los otros. Y voy diluyendo, diluyendo. Entonces, cuando toco los colores más complicados, ya la disolución es casi mínima. Pero rehacer color es muy complicado. Porque en el fondo se fue el color original. Y el barniz original que aplicó el pintor. Ahora, mira, yo normalmente cuando trabajo para instituciones, bancos, museos o colecciones que tienen archivos, lo hago. Pero normalmente yo llevo un registro mío fotográfico, porque si un momento me dicen, ¿sabe qué más? Que usted hizo esto, le digo, perdón, pero esto lo hizo otro antes. Porque el culpable es siempre el último que tocó el cuadro. Entonces yo tengo que pagar el plato de 4 chantas que hicieron quizás para atrás. Entonces en ese sentido yo me tengo que resguardar de esa manera. Con lupa, con microscopio, por ejemplo cuando los iconos que están pintados al temple, que es una mezcla de yema de huevo con pigmento, es una técnica que es insoluble. Se llega un momento que la proteína se vuelve insoluble. Pero normalmente los iconos antiguos se barnizaban con yema clara de huevo, que también es insoluble. Entonces cuando hay que sacar la clara de huevo, el barniz, se trabaja con microscopio y con bisturí. Entonces uno va quebrando el barniz. Ahora, se justifica cuando el icono es del 1200 o del 900, pero un icono del 800, digo, ¿sabe qué más, señora? El cuadro está tan bonito así que si lo limpiamos va a quedar como gato de yeso. Dejémoslo tal cual, arreglemos los rajones, los desprendimientos, y tú le explicas un poco, porque a veces con las limpiezas las cosas no quedan como... O sea, cuando los cuadros están bien pintados y las técnicas pictóricas son buenas y uno saca la mugre, son maravillosos. Pero cuando los cuadros están mal pintados, mientras más mugre, mientras más barniz oxidado tenga, son mejores. Entonces, cuando dice, este cuadro, me decía mi abuelita, es para un comedor bien oscuro al fondo. Ahí se ve espléndido. Pero no le pongamos luz solar. Estas son las típicas escenas de las plazas de época. Es cuando Santa Clara, que es la hermana, se arma la propia congregación, que es homólogo a San Francisco. Se fija que ella está recibiendo el retiro, pero al mismo tiempo le están cortando el pelo al otro lado, que es la misma. O sea, la están pelando y al mismo tiempo el Papa le está entregando las llaves como abadesa. Este es un cuadro muy raro que tiene que ver con la Rosa Mística, que es uno de los pocos cuadros que no están ni en la vida de San Francisco de Asís, ni en la vida de San Francisco sudamericana, cusqueña nosotros, que a alguien se le ocurrió hacerlo, que tiene que ver con todo el simbolismo de la rosa, porque él está en un jardín de rosas. Bueno, aquí hay un ejemplo de cómo se trabaja el color. ¿Sí? Hay un lado que ya se trabajó con puntito y se cerró, y hay otro lado que todavía no se trabaja. Pero si tú ves los originales que están abajo, tú ves todos los puntitos acá y puedes diferenciar entre el original y el falso. Y aquí todavía no se ha hecho nada. Entonces tú vas trabajando por capa. Ahora, mucha gente me pregunta si yo restauro con la misma técnica original con que se pintó la obra.
no se hace eso, porque si yo retocara con óleo, el óleo en 5 años más cambia de tono, porque como se está secando, va cambiando de tono, es imperceptible, pero si yo retoco con óleo, en 5 años se va a notar. Entonces lo que se hace, yo una vez que termino la limpieza, aplico las masillas, los resanes, aplico una capa de barniz protector, y sobre eso yo retoco. Y después aplico otra capa de barniz encima opaco. Entonces, cuando quieran sacar mi trabajo... Protégenlo de abajo. Exactamente. Al sacar las capas de barniz, sacan mi trabajo y desaparece. Y se trabaja con unos pigmentos que inventaron los italianos, que son en base a un barniz que es muy estable. Entonces, duran mucho más que si fuera acuarela, si fuera témpera, si fuera óleo, si fuera... Es una industria de Milán que tiene 200 tipos de tono. Ahora, hay algunos que son más caros que otros, y eso lo inventaron hace como 20 años y hay uno a la segura. Y son absolutamente reversibles, no dañan ni alteran la obra original. Entonces tú trabajas entre capas, no tocas al original y soy absolutamente reversible. Al sacar el barniz que yo apliqué se va todo. Porque si en algún momento se va a hacer el mismo trabajo que yo hice. Esta es la escena cuando San Francisco va a Oriente y conoce al sultán, que es muy divertido. Es que los cuadros son muy divertidos. Y lo que pasa es que cuando uno va y ve todo esto, uno termina un poco mareado. Pero hay que ir leyendo, las cartelas están en español, así que no están ni en latín ni en flamenco. Aquí hay otro caso, por ejemplo, marco, y este es un verde a base de cobre. Pero el verde que está acá se oxidó y es irreversible. El barniz el pigmento se puso café y ahí no puedes hacer nada. Entonces también sería interesante ponerle tapa para mostrar el color original. Ahora, tiene un cuarteado, tiene un montón de problemas, pero lo importante es que el color original, que es un verde de óxido de cobre, se mantuvo intacto gracias al bastidor. Y al estar expuesto va a pasar lo mismo, ¿no? Claro, pero si tú le pones tapa, ahora lo bueno es que los barnices ahora son anti-UV mucho. Ahora, yo trato de usar barnices los más naturales posibles, con que se fueron... Esto, por ejemplo, se barnizó con barniz Damar, que es una resina que se usa hace muchos años, muchos siglos, y es absolutamente reversible. Ahora, si tú pones el bastidor, o sea, el marco que se abre y se cierra, se muestra y después se cierra o no. Y con la luz que debería haber en esta sala, que debería ser luz neutra, no debería pasar nada. Aquí se ve un poco cómo estaba el nivel de pasmado de los barnices, los repintes, ¿te fijas? Ahora, esta historia también era un obispo, que era, creo que de Lima, que estaba en contra de las órdenes mendicantes de los franciscanos. Pero los franciscanos tuvieron mucho poder, en el fondo. Entonces, llega un momento que el obispo aparece degollado, pero lo bonito es que este cuadro arriba tiene una estatua de San Francisco con una espada que tiene sangre. Entonces San Francisco vino en la noche y le cortó la cabeza. Y es el milagro de San Francisco, que además está el obispo malo. Que eso tampoco está en la historia de San Francisco así, ni... ¿Ah? Perdón. Quería preguntar si la pintura colonial cusqueña y la pintura en general del virreinato del Perú funciona del mismo modo, similar al barroco de Nueva España, en el sentido de que buscan homogeneizar a la población y... Ahora, hubo una política general, porque en el fondo el virreinato, piensa que la capitanía franciscana empezaba en Panamá y terminaba acá en Arauco, o sea, los franciscanos, y la casa matriz de los franciscanos estaba en el Cusco. Pero las escuelas se empiezan a diferenciar. Por ejemplo, las pinturas hechas en Ecuador tienen pequeñas variaciones de tonos, de iconografía que son distintas a la escuela del Cusco, a la escuela de Potosí, a la escuela de Lima. Porque en el fondo pasaron 400 años, 500 años, y ellos siguieron pintando. Entonces, aunque el origen es el mismo, aunque las bases son grabados traídos de Flandes, de Brujas o de Bruselas, a medida que van pasando los siglos se empiezan a diferenciar como técnica.
Y uno es capaz ahora de poder decir, ¿sabes qué más? Esto viene de Quito, esto viene de Lima, esto viene del Cusco, esto viene de Potosí. O sea, Melchor Pérez Holguín, por ejemplo, un pintor que trabajó en Potosí, que es espléndido, pinta absolutamente distinto a todos estos otros. Y tú ves un cuadro de Melchor Pérez Holguín y sabes inmediatamente que es Melchor Pérez Holguín. Pero tienes que conocer al autor. Porque esto ya se está estudiando, ya no de ahora, se está estudiando desde hace 50 años, 60 años, en forma seria, con iconografía, con pruebas tangibles, con estudios químicos, ¿me entiendes? Ahora, las técnicas pictóricas hay pequeñas variaciones, pero también tienen que ver con el clima. Por ejemplo, las zonas altas y más secas tenían menos problemas que las zonas más húmedas. Entonces, perdón. No, parece que... No, y tengo otro si quieren seguir viendo iglesia. El entierro, ¿no? El entierro de San Francisco. Sí, dos cosas. Esta es la muerte de San Francisco y esta es la plaza del Cusco. Y aquí están las monjas de los claustros que están por unas ventanitas. Este cuadro es precioso. Y además que se supone que están todos los señores encargados de esa época ahí enterrando al santo. Creo que es la última, sí. ¿En qué estoy ahora? Tengo un congreso ahora. A ver, una cosa muy rara. Como yo soy agrónomo, estoy haciendo un trabajo con dípteros, con moscas, porque las moscas hacen caca arriba de los cuadros y la caca de la mosca tiene ácido fénico y el ácido fénico muchas veces rompe el barniz, rompe la capa pictórica y rompe la tela. Entonces, una caca de mosca no hace nada, pero 400 cacas de mosca son 400 bollos en un cuadro. Entonces estoy buscando una solución base para aplicar al barniz. No, para matar la mosca. No, yo la mosca no la voy a matar. La mosca va a llegar y va a hacer cacuca arriba del barniz, pero el barniz va a tener una solución base que no va a dejar pasar el ácido y va a quedar solo el barniz. En eso estoy. Sí, estoy con una serie preciosa. Mira, de repente me llegan muchas vírgenes, después me llegan muchas marinas, después me llegan, son como olas así. Y ahora me están llegando rugendas. Sí. Sí, hay una colección de Solari de la Vinca do Mayo, que tiene una colección maravillosa, junto con la colección de Leonidas Monte. O sea, Leonidas, solamente temas chilenos de tener por lo menos 40. Y además que cuando yo llegué, yo dije 40 urgentes temas chilenos, y uno dice, deben haber varios falsos. Y llegué y le dije, mire, lo quiero felicitar porque usted sabe que hay urgendas buenos, regulares y malos, y usted tiene buenos, regulares y malos, pero ni uno falso. Y ahí sacó unos whisky y nos pusimos a conversar de urgendas. Oye, pero ¿hay urgendas falsos? Sí, mucho. Sí. ¿Se ha falsificado mucho? O sea, un Rugendas bueno vale 250, 300 millones de pesos. Entonces, mientras más... Si la pintura... No, te digo, la pintura, o sea, se acaba de vender un cuadro en 600 millones de euros. ¿Cuántos cuadros restauró usted? A ver, la serie... Pero para hacer la pregunta completa, esos se arreglaron en la fundación, los sacaron a algunas exposiciones, después volvieron. Claro. Están ahora no muy cuidados, pero en el claustro. Ahora, las colecciones eran 54, los que viajaron a Europa fueron 24. Y justo la Fundación Andes estaba terminando, estaba Hernán Rodríguez, entonces me dice, ¿sabes qué más? Tengo una plata para que termine de restaurar la serie. Y yo, bueno, confiado, yo le entregué la plata a los curas, porque ellos eran su patrimonio, entonces ellos me iban pagando a medida que yo iba entregando. No, el tema da... La babucha. Y tengo otras cajas de positivas, así que...